¿quién la lleva de un lugar a otro? Para entender este proceso, vamos a conversar nuevamente con el licenciado Gastón Westergaard, que nos va a hablar de traducción y transcripción. La información genética contenida en los genes dentro del ADN tienen información para fabricar proteínas. Ahora bien, nosotros decimos que somos como somos por nuestros genes. En realidad, somos como somos por las proteínas que nos forman. Tenemos el color de ojos que tenemos por las proteínas que forman parte de nuestra retina, o el color de pelo que tenemos por las proteínas que forman nuestro pelo. Por lo tanto, la información contenida en los genes tiene como fin último la fabricación de una proteína. Pero previo a eso, tiene que ocurrir un proceso, porque el ADN no puede viajar hasta los ribosomas y llevar la información para fabricar la proteína. El ADN está en el núcleo en una célula eucariota o formando un cromosoma circular en una célula procariota. El que lleva el mensaje de cada gen es un intermediario, un ARN, en este caso el ARN mensajero. Y cuando la información del ADN se copia a un ARN, se llama transcripción. La enzima principal encargada de transcribir un gen es la RNA polimerasa o ARN polimerasa. Los genes contenidos en cada biblioteca, en cada cromosoma, cuando se copia a través del proceso de la transcripción, en los eucariotas, o sea nosotros, ese ARN mensajero lleva partes que codifican, o sea que tienen información para fabricar una proteína, llamadas exones, esas porciones, y partes que no codifican para nada, basura, que son los intrones. Por lo tanto, ese ARN mensajero inmaduro, podríamos llamar, tiene que sufrir un proceso llamado splicing, en el cual las porciones que no sirven, no codificantes, deben ser sacadas, cortadas. Por eso ese mecanismo también lo podemos denominar corte y empalme. Cortamos lo que no sirve y empalmamos lo que sirve. Eso que sirve, el ARN maduro, va a ser lo que va a ir a los ribosomas a llevar la información para fabricar una proteína. Cuando el ARN mensajero sale del núcleo de una célula eucariota, llega a los ribosomas, el lugar físico donde ocurre la traducción, o sea, la síntesis de una proteína. Dentro de los ribosomas, cada ARN mensajero va a servir de molde para la fabricación de una proteína. En esta síntesis proteica, en esta traducción, no interviene solo el ARN mensajero. Como dijimos antes, intervienen los ribosomas, que están formados en parte por ARN ribosómico. Y también son muy importantes el papel que cumple el ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia trae un aminoácido. Recordemos que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, al ir pasando el ARN mensajero por los ribosomas, una larga cadena de aminoácidos termina formándose. Una proteína termina formándose. Y esa, en definitiva, es la función que tenía el ADN, codificar para proteínas. Entonces podríamos decir que el dogma central de la biología molecular es el flujo unidireccional de la información, desde el ADN a la proteína. El ADN se transcribió a un ARN mensajero y el ARN mensajero se tradujo a una proteína. Y ahora, finalmente, ya sabemos qué es el material genético, de qué modo nuestros genes almacenan la información. Y vimos también cómo las instrucciones que están en el ADN se copian en un ARN mensajero hasta llegar a traducirse en una proteína. Pero ¿qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea tan diferente?
la distinta composición de proteínas. Es común escuchar que la Argentina es un crisol de razas, como si fuéramos un subproducto mayoritario de la inmigración europea. Sin embargo, hace poco tiempo, el doctor Corach hizo una afirmación que apareció en la tapa de casi todos los diarios. Los argentinos somos más aborígenes que europeos. Naturalmente, necesitamos ir a consultar al doctor Corach para que él explique por qué dijo eso y además qué relación tiene esa afirmación con lo que estamos viendo aquí en Explora y su relación con el ADN, el estudio del ADN. Y esto nos dijo. Se ha considerado y se considera actualmente en forma bastante generalizada que Argentina tiene una composición poblacional derivada fundamentalmente de un componente europeo, dado fundamentalmente por los inmigrantes que surgen desde la época de la colonia, en 1536 en adelante, y con los aportes europeos posteriores que van determinando